a estar analizando el panorama electoral de cara a las decisiones tomadas en los últimos días por el Consejo Nacional Electoral frente al tema de la transhumancia, o también conocido como trasteo de votos. Un tema que ya es penalizable, que ya puede llevar a las personas que hayan cometido este delito, las pueden llevar a la cárcel. El asunto es que en Colombia literal no hay cama para tanta gente en las cárceles, estamos enfrentando un grave problema de hacinamiento y estamos hablando de que solo en el Departamento del Atlántico fueron anuladas 125.000 cédulas inscritas. Esto quiere decir que es probable que hayan 125.000 personas que hayan delinquido bajo la figura de transhumancia electoral, lo que puede llevar apenas desde los 4 hasta los 9 años de prisión aproximadamente y multas económicas. Se espera que las personas, una vez se conozca el listado, empiecen a apelar y que se reduzca un poco la cifra. Pero es que ni siquiera pensando que se reduzca en un 50%, tendríamos posibilidad nosotros de aplicarles la medida de prisión a estas personas. Hacemos leyes y desafortunadamente la realidad nos supera a lo macondiano. Y para hablar hoy de ese tema vamos a estar en compañía del profesor Luis González Tule, docente de la Universidad del Norte, politólogo. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a usted. Y estamos también con Francesco Sirtori, con quien estuvimos hablando además hace unos días de la tutela que él presentó ante la Corte Constitucional para que sea revisado este tema de las penalidades para quienes incurran en compra de votos, en transhumancia electoral, porque considera que no es justo teniendo en cuenta el perfil del delincuente, en este caso que son personas de estrato 1 y 2 que venden el voto para tener con qué comer ese día. Bienvenido, Francesco. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, vamos a empezar a hablar de una vez. Esta noticia que nos cae como un baldado de agua fría, 125.000 cédulas inscritas, nos muestra que definitivamente en el Atlántico somos descarados frente al tema de la transhumancia electoral, teniendo en cuenta de que eso correspondió casi que a un 60% del total de cédulas inscritas, fueron aproximadamente 235.000. Quizás estoy haciendo mal el cálculo del porcentaje, pero ya pueden ustedes imaginar la dimensión. Profesor Luis González, usted que por su acento ya me di cuenta que no es colombiano, llega usted de México hace 4 años y medio a nuestra ciudad. ¿Usted qué análisis hace de este panorama de corrupción electoral que nos rodea? Bueno, efectivamente llevo 4 años y medio ya en la ciudad y dentro de las líneas de investigación que desarrollo, una de ellas es clientelismo y compra de voto. Y ya tenemos un par de investigaciones, concretamente del caso de Barranquilla, sobre este tema. Y bueno, lo que hemos llegado a encontrar, digamos, desde el momento en el que iniciamos la investigación es que hay una constante en el sentido de que el Caribe colombiano se caracteriza o es uno de la región con mayor riesgo, y esto lo han establecido, por ejemplo, instituciones como la MOE, calificado como el lugar de mayor riesgo en cuanto a o mayor propensión a fraude electoral o este tipo de delitos electorales. Y creo que se sigue ratificando, digamos, este riesgo, ¿no? Ahora con lo que acabamos de ver, con la noticia que bien comentas. ¿Y a usted no le parece esto preocupante? ¿Cómo estamos nosotros frente al escenario latinoamericano en cuanto a compra de votos? ¿En realidad es tan normal que esto se dé? Es normal, es una práctica constante, pero hay distintas regiones y distintos, digamos, estados o municipios que tienen más presencia de estas prácticas. Y el Caribe mexicano es una de ellas. Es quizás dentro de Colombia la de mayor riesgo, y en América Latina también podría ser como un foco rojo. Desafortunadamente, ¿cómo figuramos ahí en la lista? Francesco, 125.000 personas con cédulas anuladas, posibles delincuentes. ¿Por qué esa es la expresión? Bajo el delito de transhumancia electoral. ¿Qué vamos a hacer con tantos delincuentes? Bueno, podríamos darles empleo, podríamos conseguirles becas a los hijos a las universidades, podríamos sacarlos de sus niveles tan bajos de subsistencia. De hecho, el MOE, que siempre le agradezco su entrega e investigación, utiliza mucho la cifra estado de necesidades insatisfechas. Y nos dábamos cuenta que las cifras en el Atlántico eran impresionantes: 70.000, 80.000 personas en esos estados de pobreza, incluso dentro del mismo casco urbano de Barranquilla. Entonces, cuando nosotros vemos cifras de transhumancia electoral, nos damos cuenta que incluso desde el casco urbano de Barranquilla, sectores más vulnerables los transportan a municipios, porque ya en el municipio la maquinaria o el clientelista de turno ya tomó total control de los pobres de ese municipio, los más pobres, porque
Cuando se hizo la demanda de inconstitucionalidad, se investigó mucho el tema de la pobreza. Entonces Ujú. decía, ¿cómo es posible que las dádivas sean tan mínimas? Y era prácticamente un proceso de oferta y demanda. Ellos tenían una oferta, pero esa oferta estaba limitada por un monto, que era 1.000, 2.000, 3.000 millones, 4.000 millones, depende de la caudal que se tenga de dinero. Entonces se trata de, con ese rédito que es finito, encontrar la mayor cantidad de personas que te pudieran acceder a comprar el voto, que ya era delito. Entonces debes acudir a las personas más pobres y más vulnerables porque son las que pueden inscribir fraudulentamente la cédula, porque está el fenómeno de que, por ejemplo, cuando es consejo, asamblea, está bien, pero por ejemplo, edil, que se está viendo mucho incluso compra de votos en edil, porque es un salario que es agradable para muchas personas, además de que nombran alcalde local y él ya tiene presupuesto, o sea, hay Imagínate. un panorama de un interés en lograr Y ser la edil. localidad Río Mar está en la lista roja. Claro, porque está, creo que la playa, Claro, Las Flores, creo que es también. un lugar que se encuentra muchas personas susceptibles. De hecho, hay un candidato edil, Randy Reyes, del Partido Verde, que ha hecho mucha campaña, que dijo, yo no compro voto, coloca no compro voto, hace pedagogía, trata de concientizar a las personas, hace caminata, muestra a la gente sin puerta, sin piso. Y entonces ahí cuando uno comprende ese estado de pobreza, es que traduce esas cifras y le da a uno ideas garantistas de decir, hay que atacar al comprador, hay que atacar como lo hacía antes la norma que solo le colocaba pena al que escribía fraudulento, o sea, al gestor de la conducta. Eh, pero a las personas que vendieron el voto, que escribieron fraudulentamente su cédula, ahí es que buscar el Estado maneras de ayudarlo. O sea, no solo porque se ve mucha prédica de pedagogía, pero pedagogía con personas en prisión, pedagogía con personas en persecución penal, no es la vía. Oye, ¿qué vamos a hacer en caso tal de que se presenten las personas a apelar? Tenemos 125.000 posibles trashumantes, apelan y 10.000 de estos salen de la lista porque demuestran que sí viven, que recientemente se mudaron. ¿Nosotros qué vamos a hacer en ese caso con más de 100.000 personas para penalizarlas? ¿Tiene acaso la Fiscalía además la fuerza, el suficiente músculo para responder a este número de procesos? Bueno, nos tocaría acudir a un estudio de qué se podría hacer, por ejemplo, con el panorama que tenemos, ley 906. Si Ujú. es ley 906, es oral, o sea que no puede ser escritural. Y O para sea que quienes tendrían que ir los 100.000 al mismo tiempo. tendría, depende del lugar que le faciliten a la fiscalía para hacer la audiencia. Digamos que ya sería una tarea Que ni ya en el de, metropolitano caben. O sea, sí, no podríamos ni siquiera meter a estábamos tanto hablando trashumante ni en el prácticamente de eso, metropolitano. sí, así es. Pero, por ejemplo, en el hipotético, juguemos al hipotético. Notifican a 70.000, a 50.000. Fulanito de tal, cédula tal, 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 lo esperamos en el metropolitano para hacerle la audiencia de imputación, porque ya el MOE hizo las cifras con el DANE, con el censo electoral, con su seguridad social, y ya sabemos que usted vive en tal lugar y se zonificó en otro lugar, independientemente de que sepamos o no que usted compró o vendió su voto. ¿Ok? Entonces se hace esa imputación al juez de control de garantías, porque tendrían que elegir un juez de control que hiciera esa macroimputación una por una a cada persona. O sea, es inviable procesalmente darle pie a una investigación como esa. Si prescriben delitos de homicidio agravado, de extorsión agravada, de secuestro, prescriben, no le da tiempo a la fiscalía de condenar a esa persona siquiera en primera instancia. ¿Cómo vamos a pensar que vamos a tener capacidad económica? Si no tenemos capacidad económica para brindarles educación, brindarles alimentos, brindarles trabajo, ¿cómo vamos a tener capacidad económica para tenerlos 7 años de cárcel en un recinto carcelario dándoles comida y todo? Es ridículo. Nos vamos a la bancarrota, Así literalmente. es. Aquí la realidad termina saboteando nuestras leyes. Profesor Luis, en otros países de Latinoamérica, ¿qué tipo de sanciones hay? Teniendo en cuenta además que esto de que le pongan la prisión, por ejemplo, a las personas que hacen transhumancia electoral es algo novedoso. O sea, imagínense en qué punto estamos que apenas que estamos asumiendo dentro del Así es. discurso es que en Colombia se venden los votos, o al menos así desde el Estado. ¿Cómo es en otros países? Sí, bueno, varía la sanción, porque es más bien sanción. El Claro. caso colombiano es el único que tiene, de los que hemos conocido, que tiene pena, ¿no?, a quien vende su voto. En el resto puede llegar a tener una sanción, muchas veces administrativa, pero no llega a una pena
lo cual sería como incluso hasta forzar al propio sistema penal, ¿no?, de justicia, que sería incapaz de castigar a tantas personas, pero no tenemos la capacidad en América Latina. Pero lo que sí existe son sanciones administrativas y además hay principalmente castigos a los partidos políticos, candidatos, que son los que se encargan de, digamos, orquestar o organizar estas prácticas ilegales, no al ciudadano que depende digamos, de una necesidad que le van a resolver en un momento determinado o que ya está dentro de una práctica cotidiana que es la compra del voto o el clientelismo. No es tanto hacia él el castigo, sino más bien a quien está promoviendo la práctica ilegal, que es el partido político o el candidato en determinado momento. Hacia ellos sí hay un castigo económico principalmente, pero puede llegar también al retiro del registro, o puede llegar a alguna inhabilitación también administrativa o como funcionario, como candidato en un futuro, ¿no? O sea que en otros países no cogen al ciudadano de a pie, a pesar de que se equivoca en cuanto a vender su voto o a inscribirse en otro sitio, sino al partido político. ¿Cómo son esas sanciones a los partidos? Exacto, hay una corresponsabilidad del Estado, ¿no?, Ujú. que el Estado se hace también responsable, es decir, no podemos castigar a las personas que en un bajo una determinada condición económica, por ejemplo, están vendiendo su voto o están prestándose para participar dentro de una red clientelar, en la que se entiende también que las personas muchas veces lo hacen por fidelidad a un líder que les está atendiendo demandas. Esto no necesariamente es ilegal. El líder en determinado momento les puede pedir el respaldo político, electoral, o lealtad incluso también para asistir a mítines, distintas actividades, y las personas ante la ausencia del Estado lo que hacen es acudir a un intermediario para satisfacer esas necesidades. Bajo esta lógica se crea digamos, una relación de confianza. Esto no necesariamente es ilegal. Ahora, el Estado entiende, la mayoría de los estados en América Latina entienden esta realidad y no castigan a esas personas que están, digamos, dentro de una red clientelar. A quien castiga es a quien ejerce la presión, coerción o compra el voto de los ciudadanos, ¿no?, usando precisamente esas condiciones socioeconómicas. Las sanciones generalmente son administrativas y son, digamos, cargos, puede ser, bueno, hay multas, digamos, económicas, que sería lo principal, pero también hay sanciones al candidato o al partido para inhabilitarlo a presentarse en determinadas elecciones. Tremendo. Y fíjese que a propósito de eso, en Colombia se dio de manera histórica la primera sanción por compra de votos. Pero como dice el dicho, primero las damas y después los caballeros, fue una mujer la que se llevó la primicia y la que va a llevar la corona de haber sido la primera en haber obtenido esta sanción. 15 años de cárcel le asignaron ya a Aida Merlano por el sonado caso de la Casa Blanca. Más de 76.000 votos que obtuvo para el Senado, en donde se habría gastado 6.000 millones de pesos para compra de votos. Oiga, estuvo buena la repartición de plata. Que además cuando llegaron a la llamada Casa Blanca, le encontraron más de 200 millones de pesos en efectivo, le encontraron unos comprobantes electorales y todo. O sea, esto era una red que operaba a través de 2.000 personas. Ella, perteneciente o ex miembro de un partido político muy tradicional en el país, es la que lleva ahora a su cuesta la sanción de los 15 años de cárcel. Está en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá. No hay sufragantes penalizados por el tema, aunque sí hubo testigos que contaron cómo fue todo el proceso, y no hay nadie del partido involucrado. Aquí los grandes no están involucrados en el proceso. Por ahí se dice que al empresario Julio Gerlain le van a abrir una investigación por el tema. Pero, Francesco, aquí no está siendo ciega la justicia, está haciendo igual así como, no sé cómo se llaman leyes, esta mujer que sale con los ojos vendados y que tiene un par de balanzas, porque yo no puedo irme entonces por una de las patas de la mesa si sé que tiene 4 patas para sostenerse. Aida Merlano no logró esto sola y además ella pertenecía a un partido que también tiene corresponsabilidad en lo sucedido. ¿Cómo estamos nosotros jurídicamente abordando ese tema en el país? Bueno, el tema, como bien lo has mencionado, es novedoso. O sea, el país está gateando con esto porque si bien se habían generado varias noticias criminales, incluso entre ese mismo contexto,
apresión masiva de cédulas, que una vez encontraron a un candidato con más miles de cédulas. Imagínese. Y eso, tengo entendido que no hubo ningún tipo de sanción penal acerca de eso. Entonces, el Estado prácticamente está tratando de resolver una situación, digamos que un descontrol electoral que se produce, y las cifras que deberíamos analizar es incluso cómo todo lo que es la violencia en Colombia está afectando incluso los sistemas democráticos que nos llevan al fraude electoral. Está muy interesante que el MOE tocara este tema e hiciera ese parangón, e incluso hacía el análisis que en lugares donde se han dado asesinatos a líderes sociales, amenazas a líderes sociales que también aspiran a cargos políticos, también sucede el fenómeno de la compra de votos y la inscripción fraudulenta. O sea, en ese contexto de cosas inconstitucionales, de desigualdades, de opresión, de falta de participación en franca litis a lo que es el panorama electoral, se presta para que se den eso. Entonces, el análisis que tenemos que hacer nosotros, porque como bien usted lo menciona, hoy fue la señora Aida Merlano, mañana será fulanito de tal, porque es que ellos, ¿cuál va a ser el fenómeno si uno le hace un análisis criminológico? Bueno, son delincuentes de cuello blanco, son delincuentes generalmente caucásicos, son delincuentes que tienen gran cantidad de recursos económicos, son delincuentes que tienen muchas cosas que perder. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Candidatos del pueblo, más cercanos al pigmento del votante, más cercanos al estrato del votante, y serán candidatos del pueblo. Tendrán toda la maquinaria alrededor, y si en ese proceso de gane o pierde, cae capturado en la situación, inmediatamente todo lo que es la red clientelar se va a desvincular del candidato. Entonces ya ellos no van a colocar a sus hijos, a sus primos, o ellos a lanzarse directamente, sino que utilizarán a través de intermediarios. Pero la práctica, mientras haya pobreza, mientras haya desigualdad, va a continuar. El Ministerio de Justicia se pronunció ya en la demanda de inconstitucionalidad y dijo, todo eso es verdad, todos los autores tienen razón. El que vende el voto en Colombia es pobre, pero ese problema lo puede resolver el juez de conocimiento a través del artículo 56, pobreza y marginalidad extrema. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, son pobres los que venden el voto, pero esto no se va a resolver a nivel legislativo. O sea, deje la pena ahí, señor juez, que en el metropolitano haga la audiencia. Esa es la posición del Ministerio de Justicia, que se haga la audiencia. En nuestro caso hipotético, ya el Ministerio de Justicia ya dio respuesta. Distrito de Barranquilla, ustedes como puedan hagan su macroaudiencia de 10.000, 20.000, No hay un 30.000. precedente similar en Colombia, al Jamás, menos en número. jamás. Profesor, volvemos al mismo tema. Usted me hablaba ahora que en otros países de América Latina los partidos políticos también entran a responder y a enfrentar sanciones por el tema. En Colombia ya tenemos la primera sancionada, la primera penalizada por la venta de la compra de votos, pero el partido político ha pasado de agache en todo esto. Y estamos ahora hablando de un problema estructural de que tenemos solo en el Atlántico a más de 100.000 personas en estos momentos a puertas de empezar ya un proceso judicial por transhumancia electoral y que no tenemos ni silla para sentarlos en una audiencia, no tenemos fiscales, no tenemos jueces para eso, no tenemos capacidad administrativa ni de infraestructura para atender este caso. Pero los partidos políticos van a pasar de agache también. ¿Qué podemos hacer en Colombia? Sí, lamentablemente siempre es complicado comprobarles a los partidos, a los candidatos, el ilícito, o a veces también las instituciones encargadas de establecer la justicia no tienen la capacidad o no quieren hacerlo. Y esto pasa en toda América Latina. Y digo esto porque hay una figura, dentro del caso que mencionas, hay una figura clave que es Aida Merlano, y es la única condenada, es la única acusada. Pero finalmente Aida Merlano fue también durante un tiempo intermediaria, ¿no?, que servía a determinados patrones dentro de una red clientelar y de compra de voto. Y esos patrones, que son, digamos, algunos figuras políticas, empresariales, lo que sea, y los partidos políticos no están siendo enjuiciados, ni mucho menos evidentemente van a ser castigados, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una cuestión de falta de, digamos,
esto me hace pensar en un análisis politológico, o más politológico, que el castigo hacia Aida Merlano fue a la persona en particular y no a la práctica como tal. Es decir, si fuera a combatir el sistema de justicia a la práctica, entonces iría por las demás personas que están alrededor de Aida y otros casos también en particular. Aquí me parece que fue en específico por la persona que se quiso afectar, independientemente de la falla o la falta que se estaba cometiendo. Entonces, creo que una práctica que se repite en América Latina, el hecho de que la justicia es selectiva. Y me parece que este es un caso que ejemplifica muy bien la forma en la que se eligen a los incriminados. Perfecto, profesor. Vamos nosotros a una primera pausa comercial. Está muy interesante esto que nosotros estamos aquí dialogando específicamente de todos esos delitos electorales, de cómo se castigan en Colombia y de en realidad si se trataba de establecer una sanción por hacerla o si había que pensarla un poquito más, porque no dimensionamos las consecuencias que esto podía generar. Vamos a la pausa comerciales y vamos a ver si a la vuelta alguien tiene una idea diferente de dónde se le podrían hacer una audiencia pública a más de 100.000 personas por trashumancia electoral en el Atlántico. Ya volvemos.